Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, me presento. Mi nombre es Juan Manuel Arredondo. Soy alumno de la maestría del posgrado en el CEPEM, en alta dirección. Y vamos a comenzar con la clase o con la pequeña plática de la resolución del caso clínico que nos habla sobre la rotación del personal. Mi nombre, nuevamente, Juan Manuel Arredondo Armenta, soy médico especialista en urgencias y subespecialista en cuidados intensivos, actualmente trabajando en el Hospital de Cancerología en el área de urgencias o atención inmediata y trabajando también en el Hospital de Médica Sur, trabajando como adscrito en el área de urgencias y también pues en el área de cuidados intensivos. Y bueno, dentro de los temas que nos enviaron para nosotros revisar cuál es el que era de mayor interés para nosotros, me gustó mucho este artículo, este pequeño tema que nos habla sobre pues la rotación del personal de hospitales y dentro de los objetivos de esta plática o de esta pequeña clase vamos a hablar un poquito sobre vamos a identificar y vamos a responder las preguntas que nos dejó el doctor al final del caso clínico. Vamos a hablar sobre una pequeña introducción sobre el tema, del por qué en lo particular a mí me gustó pues abordar este tema y esta situación. Y conclusiones y resolveremos las preguntas de cómo nosotros en este contexto podríamos resolver el caso que nos presentan. Para mí creo que fue muy importante este pequeño artículo y este pequeño tema, porque en lo particular creo que nos engloba todo lo que hemos visto hasta ahora en el curso o en el primer cuatrimestre y comenzando el segundo cuatrimestre del posgrado, y nos enfocamos principalmente en varias cosas, ¿no? Cuando nosotros comenzamos el curso, comenzamos a hablar un poco sobre el factor humano y es algo que toma mucho en cuenta este pequeño artículo. Vamos a enfocarnos también sobre la gestión del talento, que es otro de los temas que vimos en el pasado. Algo que hizo recursos humanos, algo que creo que también es importante tomar en cuenta y recalcar sobre las encuestas del mercado, ¿no? Es también algo de lo que vamos a hablar. La comunicación organizacional, que es algo que falló, y fue uno de los puntos que hizo pues que fracasara esta empresa, ¿no? Y que incrementara la rotación del personal, que en realidad pues, una alta rotación del personal se considera pues una falla en la organización de la empresa. Hablaremos un poco también sobre el ambiente laboral, que fue lo que sucedió en esta pequeña revisión y en este artículo. Tendremos que también tomar en cuenta sobre cómo manejar nosotros un conflicto y tomar en cuenta que un conflicto lo debemos de tomar como una oportunidad. Y ya para finalizar hablaremos un poco sobre el plan estratégico. ¿Y de qué nos habla este caso? Teníamos 3 casos. La verdad es que a mí me gustó mucho este caso porque englobamos todo lo que hemos visto hasta ahorita en estos cuatrimestres y enfocándonos en una situación que pasó en una cadena de hospitales donde evaluaron que había pues un alto nivel de rotación. Y este alto nivel de rotación en esta empresa o en esta cadena de empresas o de hospitales tomaron en cuenta que incrementaba los costos para la empresa, tomando en cuenta que para que una empresa sea competitiva, pues debe de tener como objetivo ser una empresa que genere, pero que no gaste más de lo que está generando. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos un alto nivel de rotación, como lo que pasó en esta cadena de hospitales? Pues que incrementan bastante los costos y incrementan los gastos de capacitación al momento de que ingresa una persona a laborar en alguna organización. Recursos humanos y la empresa pues, se da cuenta que hay un índice alto de nivel de rotación y comienza a buscar pues, cuál es la causa. Mediante una empresa se comienza a convencer a los trabajadores y los trabajadores pues acceden a participar en esta encuesta y posteriormente recursos humanos pues encuentra la causa. Más adelante la vamos a mencionar, pero al momento de que se encuentra la causa,
recursos humanos la presenta, ¿no? A la dirección de la organización, donde la dirección pues no acepta el resultado, ¿no? Que los malos resultados y el índice de rotación los involucra directamente a ellos, y en lugar de tomar este conflicto como una oportunidad para poder mejorar la situación que está sucediendo en la empresa, no lo acepta, rechaza los resultados, no lo informa a los trabajadores, y esto pues empeora el ambiente laboral, y con esto aumenta y persiste el índice de rotación. Es a grandes rasgos lo que nos presenta en este caso. Y bueno, comenzando con las preguntas, ¿qué falló en esta situación? Bueno, de los puntos claves que yo mencionaba al principio, de todo lo que hemos englobado y lo que hasta ahorita vamos a juntar de manera muy rápida, hay que tomar en cuenta que una empresa, cualquier tipo de empresa o organización, para que sea viable, debe tener lo que se llama rentabilidad financiera, donde la empresa produce, pero debe producir y no debe de gastar más de lo que produce, ¿no? Para que sea rentable y pueda continuar o pueda subsistir. ¿Qué pasa cuando tenemos un índice de rotación muy elevado? Pues esto es un problema, genera un conflicto en la empresa, porque nos damos cuenta que si una persona entra a la empresa y sale muy rápido y está entrando y cada vez hay mucha rotación, ¿qué es lo que sucede? Que al momento de que ingresa una persona a laborar en una empresa, se tiene que llevar un periodo de capacitación. En ese periodo de capacitación pues lleva una curva de aprendizaje, ¿no? Donde pueden ocurrir errores y donde todo esto le genera gastos a la empresa, y es un índice que no es o no nos da una buena, ¿cómo lo podríamos llamar? Algo no factible, ¿no? Para la empresa. Y entonces al identificar que la empresa tenía un problema, Recursos Humanos lo identificó de manera correcta, a mi punto de vista, por medio de una encuesta, y entonces la empresa pues tiene la respuesta al problema, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucedió? Que la dirección decidió no actuar, ¿no? Creo que aquí fue lo que falló. Se hizo lo correcto por medio de todo el proceso administrativo, se identificó el problema y la empresa decide hacerse a un lado y más que nada no tomar medidas para poder corregir ese problema o poder corregir ese conflicto. Y entonces, ¿dónde está principalmente el problema y dónde está principalmente la falla? Pues en la planeación estratégica del factor humano, que es algo muy importante. Hay que tomar en cuenta que el factor humano y el capital humano pues es algo muy importante para la empresa, ¿no? Es una parte muy importante e indispensable, porque en algunas ocasiones, ¿qué es lo que hace diferente a una empresa de otra? Pues el capital o el factor humano. Y si el factor humano se está yendo, hay un alto índice de rotación, pues algo está fallando. Creo que a mi punto de vista, esto fue lo que falló. Falló la dirección y se identificó que había un problema y no se actuó y no se hizo una planeación para tratar de pues, retener a tu personal. ¿Cuáles son los principios de administración estratégica que se debieron de seguir? Es otra de las preguntas que nos hacen al final del texto. Creo que toda empresa debe tener una planeación estratégica, pero como veíamos en temas pasados, podemos tener una muy buena planeación estratégica, pero si no hay una buena ejecución, esto es el principal o la principal característica que lleva a las empresas a fallar. ¿Y quién ejecuta generalmente esa planeación estratégica? Generalmente los directivos pues hacen la planeación, pero quien la ejecuta pues son las personas que estamos abajo, ¿no? Los que laboramos en la empresa, los que tenemos contacto directamente pues con el cliente, en este caso nosotros como médicos o el personal de enfermería o el personal administrativo tiene contacto directo con el paciente. Y si nosotros ejecutamos mal o no ejecutamos una planeación estratégica, esto nos lleva pues, a fallar. Y en algunas ocasiones no se hace porque incluso el personal operativo ni siquiera conoce el plan estratégico. Y entonces, ¿qué es lo que se debió seguir durante esta administración estratégica o qué principios se debieron de seguir? Algo que leíamos también en clases pasadas, o que nos enseñaba el doctor en clases pasadas, es que debemos de seguir un modelo de ejecución, de cómo hacer
que esta estrategia funcione. Uno, algo muy importante es el comportamiento del líder, donde el líder debe conocerse a sí mismo, pero también debe conocer a su personal. Si esto no sucede, probablemente desde ahí comenzamos mal, ¿no? Porque el líder comienza con una mala ejecución de la estrategia. Y se debe crear una cultura de ejecución. Creo que de acuerdo a lo que se encontró en esta encuesta, tomamos en cuenta que lo que principalmente falló, pues fue que no había una planeación estratégica en el factor humano, ¿no? Toda la gente que tú tienes trabajando en tu empresa se está yendo. Hay que identificar por qué. Y bueno, buscar una manera de motivar al personal. Y algo importante también es que hay que tener el personal adecuado, pues en el lugar adecuado, ¿no? Si por ejemplo en un hospital tú tienes varios servicios, tienes un especialista, una enfermera especialista en cardiología, tienes una enfermera especialista en urgencias, tienes una enfermera especialista en oncología, y las pones a trabajar donde no es su área, probablemente pues ellos no van a estar contentas y no van a estar trabajando de manera adecuada o ejecutando sus labores de manera correcta y probablemente pues busquen irse a algún otro lado. Ahora, ¿cuál debería ser la posición estratégica de la dirección corporativa? Creo que en este texto fue lo que falló. La dirección tomó una pues muy mala dirección, ¿no? Porque se identificó el problema y no se actuó sobre él, incluso lo empeoró. Hay que tomar en cuenta que el identificar un conflicto se debe tomar como una área de oportunidad, ¿no? No como un problema que debemos esconder. Y el tener un conflicto y tomarlo como un área de oportunidad nos da pie a que mejore el desarrollo de la empresa. Hay que tomar en cuenta que una rotación excesiva del personal va a generar más gastos para la empresa, ¿no? Gastos de capacitación, de lo que mencionamos sobre la curva de aprendizaje, donde en este plazo, pues el trabajador es propenso a cometer errores y es algo esperado, pero esto nos genera más gastos y es algo importante y es algo lo que debemos de resolver y de tomar como punto de partida. ¿Hay solución en esta situación de la organización? Yo creo que sí, sin duda, ¿no? Porque en este caso Recursos Humanos pues identificó cuál fue la causa del alto índice de rotación y creo que ¿dónde nos deberíamos de enfocar? Pues principalmente en el capital humano, ¿no? El capital humano tomó en cuenta que hubo una falta de desarrollo en cuanto a lo personal, en cuanto a lo económico y también pues una mala comunicación entre los directivos y entre el personal que está trabajando, laborando como operativo. Algo importante también es que se dejó ver que pues, hay un clima laboral que no es óptimo para el trabajador, porque después de la encuesta empeoró el clima laboral, empeoró el clima organizacional y nos dimos cuenta de que hubo una pues falta de comunicación. ¿Qué soluciones yo propondría para esta situación en la organización? Bueno, creo que el principal conflicto fue que no hay una adecuada planeación estratégica del factor humano. Cuando tú ingresas a una empresa, pues muchos buscan pues crecer, ¿no? No quedarte estancado. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer para mejorar la planeación del factor humano? Pues a lo mejor a los trabajadores crearles un plan de carrera, ¿no? Donde a futuro ellos puedan crecer. Estrategias de gestión de talento, principalmente en los puestos, lo que comentábamos también, donde pone a la persona donde te sea más útil de acuerdo a sus capacidades, ¿no? Y ella se va a sentir a gusto en el puesto donde está trabajando. Encuestas de mercado para estar a la par. Algo importante que generó un problema del alto índice de rotación es lo económico. ¿Qué pasa si un hospital te paga más que otro hospital? Pues seguramente tu personal se va a ir a donde económicamente le vaya mejor. Entonces, pues ver en el mercado dónde estamos situados, si estamos muy por abajo de, del pago que se le da a un personal que hace lo mismo que en otro lado, probablemente tratar de equilibrar eso, ¿no? Si tú equilibras eso, probablemente el índice de rotación disminuya y si tienes un menor índice de rotación, podrás ahorrar y ese dinero que ahorras, pues podrás a lo mejor pagárselo al personal para estar a la par que en las demás empresas. Mejorar la comunicación organizacional, principalmente entre el directivo y el personal.
Puede ser que tú tengas un muy buen plan estratégico, pero si no lo ejecutas o si los que están de operativos no lo ejecutan, pues no va a funcionar. Con esto mejorar el ambiente laboral. Nos dimos cuenta que los directivos probablemente eran muy cuadrados, se dieron cuenta que eran parte del problema y no lo quisieron aceptar. El esconder un problema pues no va a ser parte de la resolución. Y manejar el conflicto, ¿no? Tomar en cuenta que un conflicto nos puede dar una oportunidad para mejorar la empresa, porque al final es una empresa en la que nosotros trabajamos. Si la empresa no le va bien, a nosotros tampoco nos irá bien en la parte en donde estemos, en la parte de administrativa, en la parte directiva o en la parte de operación. Pero si a la empresa le va bien, seguramente a nosotros también nos irá bien. Algo importante también de lo que hemos hablado en temas pasados es la resistencia al cambio, ¿no? Donde el directivo dijo, pues hay algo, o recursos humanos le dijo al directivo, oye, hay algo que no está funcionando bien, y los directivos dijeron, no, no va a cambiar nada, y si no te gusta, pues puedes irte. Entonces creo que eso es algo que también no es correcto y no es óptimo para la empresa. Y bueno, al final creo que se debe establecer un plan estratégico y ejecutarlo. El plan estratégico, ¿dónde debe estar enfocado? Principalmente en la planeación estratégica del factor humano, de cómo nosotros podemos hacer que la persona se sienta pues parte de la empresa, crearle un plan de carrera, un plan de vida, mejorar la situación económica, pues al momento de que nosotros estamos pagándole, ¿no? Porque si hay alguien que le paga más trabajando igual o haciendo menos, seguramente pues se van a ir. Y con esto creo que podría disminuir el índice de rotación. Este es mi punto de vista. Creo que son las soluciones que yo podría mencionar para tratar de mejorar esta situación durante este problema que se presentó en esta cadena de empresas. En realidad me gustó mucho porque todos estos temas los hemos visto previamente y con esto pues ya englobamos, ¿no? Todo lo que se puede, lo que hemos aprendido durante este curso, durante esta maestría. Por mi parte sería todo. Es una plática pequeña, pero la verdad es que me gustó mucho porque englobamos todo lo que hemos aprendido durante estos meses.